mientras se va sumando alguno más que quedó ahí por conectarse. Perdón, que me quedó todo abierto de hoy. Ahí va. Me preguntaban sobre los simulacros. Uno anual, como mínimo, uno. Y en nuestro procedimiento teníamos diferentes escenarios, obviamente, de fuego, de incendio, de atenciones médicas. Entonces tratábamos siempre de hacer distintos. ¿Ah? O de accidente. Nosotros hicimos uno que simulaba un accidente puntual con una máquina donde una persona estaba en el lavadero y, y la máquina que le había, había salpicado bueno, era un poco accidente, involucraba muchas cosas. Era un accidente con soda. ¿Ah? Entonces lo había salpicado y bueno, había que hacer todo el tema del lavado de la persona, de la contención de la soda que se había derramado. Era como, tratábamos siempre de que el simulacro atendiera más de una situación. Entonces ya de eso, de alguna manera, cubríamos por la normativa cumplir con todos los escenarios. Rubén, ahora sí que quedaste cortado hoy y no pudiste tomar la palabra, decime. No, profe, le quería hacer una pregunta si en base a esos simulacros que entiendo que corresponde a determinado tipo de accidentes, en la práctica y en la diaria, ¿tiene alguna diferenciación en algún sistema de alarmas o algo que uno ya diga, ah, no, esto es un incendio, esto es una evacuación médica, esto es, o tipo, siempre es la misma alarma? No, es muy buena tu pregunta. No, yo no conozco un sistema que te diferencie tanto eh, una situación de emergencia, ¿tá? Vos podés tener cómo das aviso de alarma. Las herramientas habituales son pulsadores, sensores de humo, sensores o barreras de humo o sensores de flujo que podés poner, por ejemplo, en las líneas de agua, en las líneas de sprinkler, ¿tá? Porque se activa un sprinkler y vos de repente no te enterás. Entonces, bueno, eso capaz que te da un entender. Ay, se activó el switch de la línea de incendio de sprinkler. Bueno, si eso se activó, seguro es por fuego. Eso te lo puedo asegurar. Ahora, un sensor, por lo general, también detecta humo no visible. Pero como les decía, puede ser una falsa alarma, que justo el humo de, no sé, de algo que a veces por mugre o por suciedad se puede activar. Son muy sensibles a veces. O por fallas de batería. ¿Tá? La batería a veces da falla y te da una falsa alarma. Entonces, eh, dependiendo del tipo de elemento que se active, te puede dar una idea, pero no llegas hasta que no llegas al lugar, es muy difícil determinarlo. Por eso nosotros, yo el otro día creo que llegué a mostrarles el panel de la brigada, en algún lugar está. Nosotros definimos en su momento una unidad de ataque y una unidad de abastecimiento, además de la comunicación, ¿sí? Franco, ¿querés comentar algo? No, no, perdón, se me activó el No, audio. no, tranqui, no pasa nada. Entonces, unidad de ataque tiene ese rol fundamental de ser los primeros en llegar al lugar para determinar cuál es el tipo de evento, ¿sí? En qué escenario estamos parados, y son los que toman las decisiones. Bueno, esto es una falsa alarma, esto es una situación controlada o esto está fuera de control y hay que evacuar. Y hay que convocar a todo el equipo que venga al lugar. ¿Me explico? Los que van a unidad de ataque por lo general tienen una radio handy que están en contacto con comunicaciones. Ya te doy la palabra, Pablo. Con comunicaciones y con el resto del equipo. ¿Tá? Entonces, ante la necesidad de evacuar, se activa la segunda alarma. Yo ahora las voy a poner de nuevo las alarmas si quieren, pero eran 3 tonos. Un tono general que se activa bajo cualquier elemento o bajo un pulsador, ¿sí? La segunda alarma, que es la de evacuación, se activa manual. O sea, cuando unidad de ataque dice la situación no está controlada, necesitamos evacuar, desde comunicaciones, desde la portería, se activa la alarma de evacuación. Y la última alarma de fin de siniestro es como avisar, bueno, está todo bajo control, no es necesario evacuar o podemos retornar si es que salimos de la planta. ¿Me expliqué, Pablo, más o menos cómo funciona? Perdón, Rubén. Sí, profe, sí, sí, bárbaro, sí, sí, sí. Uno es medio con una primera intervención, ver sobre dónde está el incidente y ahí actuar al respecto.
Perfecto. O sea, es una señal de alarma genérica, pero después in situ se ve. Sí, Exacto. profe, gracias, quedó claro. ¿Quedó claro? Está. Capaz que hay otras tecnologías que desconozco, pero en principio lo que yo conozco va por ahí. O sea, hay, por ejemplo, hay lugares donde tienen que evitan, por ejemplo, obviamente que la persona sea la que vaya al lugar. Entonces, si vos tenés un sistema cerrado de cámaras, está monitoreando los puntos críticos de tu operación, lo podés evidenciar desde cámara, no tenés que llegar a que la persona vaya al lugar. Hoy en día el tema de esas tecnologías se usa muchísimo, entonces es recontra válido. Yo nunca lo vi funcionando. Nuestras cámaras, que teníamos un sistema de cámaras, era más de seguridad patrimonial, seguridad perimetral. Estaba controlando todo lo que era el perímetro, ¿no? Los portones, ay, no me sale, no son las rejas, Las bueno, barreras, las sí, las barreras contra barreras, pero quiero incendios. decir, no eran de protección de incendio, eran de protección patrimonial solamente, o sea, que no fuera, que no entrara nadie, Sí, que nadie. del cerco perimetral, El cerco capaz. perimetral, eso, no me salía. Ahí va. ¿Alguien más había levantado la mano o yo no Yo recuerdo? no, yo quería hacer una consulta. Sí, Pablo, Los roles que tiene cada trabajador, sí, ¿son permanentes o cada tanto tiempo van excelente, sí, rotando, van cambiando? buena pregunta. Los, el equipo de la brigada teníamos un procedimiento, obviamente, de selección de brigadistas, empezando por ahí, que definía cuáles eran las competencias que tenía que tener ese brigadista. ¿Tá? Eh, ¿Por qué? Porque también vos no podías tener, digo, es una realidad empresarial, vos no podías tener un brigadista que tenía un ausentismo altísimo. ¿Ah? Porque, o Claro, sea, vos precisás una persona que esté comprometida, que esté bien conceptuado primero como trabajador en su área. Y bueno, otras competencias más, ¿no? Que estaban definidas en ese procedimiento. No recuerdo ahora la frecuencia, pero sí, habían llamados, porque yo qué sé, compañeros que se jubilaban, compañeros que querían dar un paso al costado, o que en la evaluación de desempeño venían mal, porque también tenían una evaluación como brigadistas. Entonces, en su evaluación de repente, yo como coordinadora y junto a recursos humanos y a los jefes, hacíamos una evaluación de su desempeño como brigadista. Entonces, si había incumplimientos de su labor, bueno, ahí se descartaban del staff y se hacía un llamado nuevo. Podía cambiar por diferentes razones, pero había un tiempo, no podían estar más de 5 años en la brigada, si no recuerdo mal. ¿Tá? Y percibían unas horas extras adicionales por ser brigadistas. ¿Tá? Eran como 10 horas extras más o menos por ser brigadistas. Pero también tenían que hacer cosas, ¿no? Participar de los claro, sí, sí, entrenamientos, sí. no faltar, hacer los controles operacionales que se les indicaba, como control de hidrantes, de extintores, de sprinkler, o sea, todos los recursos de emergencia los controlaba la brigada. ¿Sí? Los evacuadores no. Los evacuadores no tenían una paga adicional. Por lo general se seleccionaban los referentes de cada lugar, sobre todo supervisores y jefes, porque sabían el personal que contaban dentro de cada área. Y el evacuador tenía ese rol de relevar, obviamente, y de censar una vez afuera que todos estuvieran fuera de la planta. ¿Ah? Ah, impecable. Bárbaro. Y bueno, hablamos de los simulacros, de la brigada. Bueno, ese panel también nos ayudaba a tener un control de la gente. No sé qué más quedaba acá en el video, pero no quiero detenerme mucho más. Bien, creo que repasamos bastantes conceptos del video. Voy a dejar de compartir un minutito. Bien. Vamos a empezar ahora a meternos en el proceso productivo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda gruesa, algo que les haya quedado hasta acá? Bueno. Vamos a empezar, esperen que voy a cortar el video, lo voy a cerrar para que no quede acá pensando y molestando. Bueno, discúlpenme que mi máquina me está boicoteando.
Ahora sí. Bien, para empezar a ir metiéndonos de a poco ya en el proceso de fabricación de pinturas. Nosotros vamos a ver, el proceso es bastante grande, nosotros vamos a hacer como un reconto de ese proceso, pero nos vamos a detener en una parte, ¿sí? Que entiendo yo que es como un poco la más interesante o la que nos puede permitir hacer un poco más de identificación y donde el trabajador tiene más exposición, si se quiere, a la manipulación de los productos químicos. ¿Tá? El proceso resumido comienza, o sea, nosotros lo cortamos, lo iniciamos en el depósito, porque también podríamos ver la llegada del producto en el camión, que más o menos algo vimos, porque vimos los camiones cisterna, pero vamos a ver que hay otras materias primas que vienen en otro tipo de packaging, en otro tipo de camiones, ¿sí? En camiones tipo contenedores o tipo zorra, ¿tá? Pero vamos a empezar comenzando hablando de los depósitos, de cómo son esos depósitos, cuáles son las características, y vamos a ver algunas protecciones colectivas que cuentan algunas zonas de fraccionamiento que es importante tener en cuenta, ¿tá? El involucramiento de los autoelevadores parece que no fuera parte del proceso propio, pero es una herramienta principal. Todos los equipamientos de transporte, de movimiento de cargas, ya sea tras paletas eléctricas o manuales, elevadores, todo eso de alguna manera está continuamente vinculado entre los depósitos, el área de producción, el envasado, bueno, lo vimos en el video, continuamente están siendo parte del proceso. Después vamos a ver el proceso de dispersión, que es el proceso donde comienza, se llama empastado de dispersión. Disculpen que en realidad esta imagen, como verán, tiene algunos términos en portugués, pero es el que más se acerca en realidad al proceso que vamos a ver. Dispersado significa dispersión, pero hay una etapa que se hace en conjunto que se llama empastado. Empastado y dispersión es es en el primer proceso donde se genera la premezcla de la pintura, ¿tá? El primer producto intermedio, si se quiere, donde se mezclan los pigmentos, ¿sí? Con una fase líquida, que después ahora vamos a ir viendo cómo son esos ingredientes. Después hay una etapa de molienda. Luego del proceso de empastado y dispersión es necesario moler esa pasta, ese producto intermedio, para desarrollar mejor el color y para que no quede ningún tipo de material particulado en esa pintura. Luego viene la dilución. Como decía recién, yo genero primero en mi dispersión un concentrado que luego de molerlo lo tengo que diluir para que la pintura ya esté pronta para ser usada, ¿sí? O puedo directamente vender este producto concentrado. ¿Se acuerdan que en las unidades de negocio que yo les comentaba el otro día de Inca, un área de negocio se llama decorativa, que es el producto final pronto en la góndola, el que usamos para pintar nuestras casas? La unidad de negocios de tinters, que comercializa solamente concentrados, o sea, esa parte del proceso termina acá, donde está la molienda, o sea, se empasta, se dispersa y se muele. Ahí terminó el proceso. Se vende el concentrado, la pasta concentrada, ¿sí? En el proceso de decorativa continúa el proceso, lo diluyen y demás. Y la planta de emulsiones será la tercera unidad de negocio, ¿tá? Solamente a modo de repaso. Después hay un área, por lo general, de control de calidad o de coloración que puede intervenir, si bien está acá presente en el final de la fabricación, previo al envasado, participa muchas veces en varios puntos del proceso. Puede sacar una muestra de la dispersión para ver cómo está, o una muestra de la molienda para ver que la molienda esté bien, y pasar a la dilución, y así sucesivamente puede ir realizando distintos tipos de controles, ¿tá? No es únicamente en este punto. Cuando vean el video del proceso de la pintura látex que les dejé, van a ver justamente los controles que se hacen de cuña, de tamaño de partícula, de coloración, ¿tá? Y una vez que está pronto, control de calidad le da el OK, está pronto para envasar.
Justo acá hay una latita de coral, por eso este flujograma es de coral, de lo que sería la fábrica de pinturas en Brasil, ¿sí? Hasta acá vamos bien con las partes del proceso, es un macro proceso, después hay un montón de cositas chicas que no vamos a poder llegar a ver, pero bueno, por lo menos vamos a redondear en esta etapa. Profe, Sí, adelante. a ver si entendí bien. Sí, Mauricio. Llega la materia prima, Ujú, ahí donde está la parte de dispersión, ujú. ahí viene, digamos, el polvo, ¿no? Que es una piedra o algo, supongo, debe ser. Es un material particulado muy finito, es como un polvo. Como una Lo harina, un vamos a ver polvo, algo. ahora. Se mezcla y en molienda, ¿qué hace? ¿Se tritura más esa parte? ¿Moagen? Sí, por eso le decía, no den mucho corte a la palabra esta. Las voy a tapar después y les voy a poner yo en español para que no se mezclen. Esto significa moler, ¿tá? Claro. O Yo sea, después, que, cuando lleguemos acá, les voy a mostrar en qué consiste la molienda. está. No, yo justamente quería entender bien el proceso, pero si lo vas a explicar más adelante, está. Sí, sí, ahora vamos a ir uno por uno Está revisando perfecto. estos elementos. Vamos a arrancar con el depósito, pero antes de eso vamos a hablar un poquito de la pintura y su composición, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Nos vamos a detener, o sea, si bien vamos a mencionar todo, si nos da el tiempo vamos a llegar hasta el envasado, que el envasado es lo que menos me preocupa hoy, o en este proceso, quiero decir, pero sí nos vamos a detener a trabajar en la parte del empastado y dispersión. Por eso lo remarco acá. Va a ser como nuestro trabajo de identificación de peligros y de evaluación de riesgo químico, lo vamos a concentrar en esta etapa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dejé las bases que vamos a hacer para nuestro trabajo final? Una identificación de peligros y riesgos. No vamos a evaluar riesgos generales, no vamos a aplicar ni el FAI, ni la NTP30, ni nada de eso, pero sí me interesa de algún producto químico que ahora vamos a hacer mención, hacer una evaluación de riesgo químico. ¿Está? Bien. Antes de empezar, este material ya está en el aula, es para ustedes, ¿sí? Yo no voy a leer todo esto, pero hablo un poco de la historia de la pintura, de la función que tiene de proteger y de dar color y un montón de cosas más. Sí, Rubén, te escucho. No, profe, perdón, capaz que fui yo el que no lo encontró. Los videos que tú dijiste que los había subido, ¿están en la plataforma? Porque no los encontré. Ahora me das un minutito, Rubén, capaz que yo cometí el error y no los dejé. Lo abro No, acá y lo bichamos, ¿está? no, o pregunto también, capaz que para el resto de los compañeros sí lo vieron, yo no los vi. Preguntaba nomás, capaz que. ¿Cuáles videos? En el aula de No sé. campus. Sí, sí, Estuve hay viendo una algunos, sí. carpeta que tiene unos 4 videos, creo que son. Sí, sí, están. Sí. Ah, bien, me fijo. Ah, Gracias. igual, Perdón. no, de nada, no pasa nada. Ahora igual lo revisamos, ¿está? Revisamos el aula para que todos lleguen al material, ¿está? A grandes rasgos, la composición de la pintura, quiero poner en la barra de Zoom en algún lugar que no moleste para que cuando vean el video no se enloquezcan. De alguna manera describe como estos grandes grupos de productos o de composición, ¿está? Por un lado están los sólidos y pigmentos, y vamos a ver que la parte de los sólidos en realidad no son solamente los pigmentos, ¿sí? Hay otro componente de material particulado. Acá dice sólidos, pero se trata de eso, se trata de identificar todo lo que son materiales en polvo, ¿sí? Nosotros vamos a ver nuestro proceso, como decía la clase pasada, si no recuerdo mal, desde la fabricación del concentrado de la pintura a partir del material polvo, a partir del pigmento en polvo, ¿sí? Porque yo les comentaba, hay empresas que no tienen la tecnología para moler, para empastar, dispersar y moler, ¿sí? No compran la pintura en un material particulado, compran ya la pasta concentrada y la diluyen, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mencioné eso la otra vez? Y si no fue, lo hago ahora. Sí, profe. Ahí Lo va. dijo. Gracias, Mauricio. Gracias. Entonces, nosotros vamos a arrancar nuestro proceso desde
los sólidos, ¿no? Todo el proceso que lleva empastar ese pigmento. El término empastar significa, bueno, incorporar ese pigmento, ese material particulado en una fase líquida que se humecte, porque eso es algo que vamos a ver, no es miscible, no son compatibles, no es compatible con el agua o con los solventes orgánicos, entonces yo tengo que humectarlo, darle un tiempo de humectación, de agitación, ¿sí? De humectación y de agitación para que se empiece a homogenizar. Después otro componente, obviamente, los solventes, que vamos a ver ahora, que puede ser el agua, ¿sí? El agua es un solvente, o una mezcla de solventes orgánicos, dependiendo del tipo de pintura. Las resinas, que le van a dar cierta característica también a la pintura, obviamente es importante que tengan, porque si no tuviera resina, la pintura no va a tener adherencia en la superficie que vamos a tratar. Y los aditivos. Esto es un ejemplo esquemático de la composición. Ahora vamos a ir viendo cada uno con algún ejemplo. Pues bien, los materiales sólidos o materiales... Perdón que tengo la ventana abierta y pasan las motos como si... Materiales sólidos o materiales particulados. Pensemos esto y después vamos a verlo como un polvo, como si fuera... Quiero ponerles un ejemplo tangible. No es una harina tan fina, es como algo un poquitito, tampoco es azúcar, para que busquemos algún ejemplo en nuestra cabeza, es un material que es en polvo, que tiene un poquito de consistencia, aparte tiene como cierta humedad el pigmento, por lo general, como que se apelmaza, ¿sí? Pero si uno lo agarra y lo tirara al ambiente, genera una nube, dependiendo del tipo de pigmento y de su peso específico, puede estar más tiempo suspendido en el ambiente o no. Es como la cal, por ejemplo, que viene en polvo, ¿eso? Por ejemplo, Mauricio, como la cal, muy Ahí va. parecido. Te digo más, Mauricio, el ejemplo que más se va a acercar a lo que es la cal es el ejemplo de las cargas, que vamos a ver ahora. Porque ahí quiero hacer la distinción. Pasó otra moto, perdón. Dentro de los materiales particulados o los materiales sólidos, tenemos dos grupos, los pigmentos y las cargas. Los pigmentos son responsables de darle color a la pintura, no hay más que eso, ¿sí? No hay más misterio que ese. Y las cargas dan un soporte a la pintura y le otorgan ese poder de cubrir, ¿sí? Vamos a ir por partes. Vieron que las latas de pintura por lo general dicen la cobertura en metros cuadrados, ¿sí? De superficie que puede cubrir según tantas manos, una mano, dos manos. Bueno, ese poder de cubrir, si bien hay otros componentes que le van a aportar eso, las cargas, le dan esa característica. No le dan color, solamente le dan eso que dice acá, soporte al pigmento para que pueda cubrir. Si esas pinturas no tienen buen poder cubritivo, voy a necesitar hasta 3 manos o más. Eso habla un poco de la calidad de la pintura. Digo, no quiero comparar una marca con otra, pero a veces pasa que compramos una pintura más económica y que de repente no lleva más de una mano, ¿sí? Para poder cubrir esa superficie. Denme un segundo que tengo el chat con un par de... Ahí, Pablo, compartiste un enlace. ¿De qué era? Perdón, que me perdí. Creo, profe, que son los videos que yo estuve El preguntando, video, sí. que dicho sea de paso los encontré ya, pero te agradecí ahí porque son esos, sí. Excelente, gracias, porque la verdad que no había mirado el chat, no sé si era de ahora o de hace rato. Gracias, bien. Entonces, las cargas es eso, son materiales particulados también, pero no le dan color a la pintura, le dan esta particularidad o esta calidad para cubrir. Los más utilizados es el carbonato de calcio y el zinc, como materiales que se incluyen a la pintura para dar este poder cubritivo. Eso por un lado. Los pigmentos, como bien decía ahí, son responsables de darle color. Hay una infinidad enorme de tipos de pigmentos, orgánicos, inorgánicos y demás. El más conocido o el más utilizado universalmente es el dióxido de titanio. Está acá. El dióxido de titanio es un pigmento blanco. Cuando vean el video de
la fábrica de pintura de Sherwin-Williams, de la pintura látex blanca, van a ver que menciona el dióxido de titanio y menciona el carbonato de calcio y algún producto más, ¿tá? Es el más utilizado industrialmente. ¿Por qué? Porque la base blanca es lo que más se fabrica en una planta. Es la pintura que más se fabrica. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de las máquinas estas que te entonan, ¿no? Y te fabrican, o sea, uno va con una muestra y te arma ahí la máquina, el producto que vos querés. La base, un 90% o un 95% es blanco. Y después se va entonando con concentrados de pigmento, ¿sí? Entonces, lo que más se fabrica de esa carta de 5.000 colores que te ofrecen muchas veces estas marcas de pintura, la base principal es el látex blanco, y sobre ese látex blanco se va entonando, ¿tá? Otros pigmentos conocidos o de uso muy habitual, por ejemplo, es el negro de humo. Se llama así, pigmento negro de humo. Obviamente es un pigmento negro. Es un pigmento que tiene características de toxicidad, se ha demostrado que puede causar cáncer, ¿tá? Algunos otros también. Y la particularidad que tiene es que es un pigmento sumamente fino, mucho más fino que todos los otros, y un poder de teñir altísimo. O sea, el almacenamiento, el fraccionamiento y el uso del pigmento negro de humo se recomienda que esté segregado, porque contamina todo, contamina, mancha, ensucia y demás, ¿tá? Entonces se recomienda que su uso esté siempre, más allá por los riesgos de toxicidad que tiene, que esté más confinado, más segregado del resto de la producción. Yo les voy a mostrar después, cuando empecemos a ver los depósitos, los lugares donde nosotros almacenábamos y fraccionábamos este pigmento, ¿tá? Y después el óxido de hierro también es uno de los más utilizados porque tiene una versatilidad muy amplia de colores. Podemos tener óxido de hierro rojo, ocre, verde, amarillo, etc. ¿Tá? Eso hasta ahí, los materiales particulados. Después empezamos con los productos que son más bien líquidos, ¿sí? Como por ejemplo los solventes. Cuando hablamos de una pintura látex, significa que el vehículo, se le llama vehículo, ¿no? A la parte donde a esa fase líquida, donde yo voy a empastar y voy a dispersar mis productos sólidos. Cuando hablamos de una pintura látex, ese vehículo, ese medio líquido, es agua. No hay misterio, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un esmalte sintético o una línea epoxi, por lo general son mezclas de solventes orgánicos, no es un único solvente. Acá yo cito algunos ejemplos. El aguarrás es el más utilizado, ¿tá? Dentro de los solventes orgánicos, la mayor composición por lo general está dada por el aguarrás, pero muchas veces tienen mezclas de metilpropilacetato, butiglicol, sileno. Hace muchos años se utilizaba mucho más el tolueno en algunos procesos, ¿sí? En algunas pinturas. También se ha ido discontinuando, ¿tá? El uso de algunos productos, como por ejemplo en este caso el tolueno, por su Cáncer. Exacto, muy bien, porque aparte, bueno, ahí vamos evidenciando la eliminación, ¿no? De los productos que generan algún tipo de cáncer y demás. Lo mismo pasaba antes con las pinturas, con los pigmentos que tenían alto contenido de plomo, de cromo hexavalente, ¿sí? Entonces, ya hoy puede haber vestigios, ¿sí? De una pequeña concentración, pero ya pinturas a base de plomo, de cromo, ya no se encuentran, ¿tá? Bien, eso por un lado, ya mencionamos algunos pigmentos y cargas, ¿tá? Esto igual lo vamos a seguir repasando para que nos vaya Profe, quedando. Sí, adelante. antes de adentrarnos más en los solventes, estas cargas, por ejemplo, hoy mencionabas el plomo que se Sí. usaba como para la fijación, ¿no? Era similar, capaz a, no sé, pero digo que el plomo en las pinturas antes cumplía el rol de que se fije en las pinturas, ¿puede ser o no? Ah, no, ahí me mataste. El Viste que plomo, hablábamos del poder de que te rinde la pintura, como hablabas de que si no tenés que dar muchas manos. Tenía entendido yo que el plomo se utilizaba como con esa como poder propiedad. cubritivo, Claro, no, sí. no lo tengo muy claro, me parece que no. El plomo es más bien, o sea, no es que se usara el plomo 100%,
¿sí? No se llama plomo como tal, le pongo plomo, no. Claro, Eran pigmentos, ¿sí? Que para su extracción tenían en su composición vestigios de plomo. ¿Ah? bien. No le otorga un poder curativo, es más, esos pigmentos eran muy económicos y desarrollaban un excelente color, pero tenían esta particularidad de ser cancerígenos, entonces se fueron descontinuando. Lo mismo pasa con el tolueno, todavía hay pinturas que tienen en su formulación tolueno, son cada vez menos. El ejemplo de ese es muy puntual, no quiero decir que se le agregara plomo a la pintura, no, eso no ocurría. Eran pigmentos que de alguna manera tenían en su composición una alta concentración de plomo. ¿Me expliqué, Mauricio? Sí, perfecto, perfecto. Ah, Y la pero, última, hoy sí, adelante. mencionaste el negro de humo que tiene Ujú, propiedades cancerígenas, ¿no? sí. O sea, ese tipo de compuestos, capaz que me estoy adelantando, pero no se hacen evaluaciones, ¿no? De una metodología de evaluación cuando es cancerígeno, no se hace. No entiendo a dónde apuntás, pero sí, en realidad tenés que hacer una evaluación, una evaluación ambiental o una evaluación como vamos a hacer ahora. Pero, por ejemplo, el INRS, Sí, ¿no? Yo lo he trabajado en sí. el caso de un compuesto que es cancerígeno, no se hace, tengo entendido yo que no se hace evaluación porque es cancerígeno. Ya está catalogado como un riesgo Sí, pero va Lo a muy que, alto, o depender, sea, Mauri, lo que no tenés son TLB, porque en realidad no tenés niveles para ese compuesto, porque cualquier exposición es cancerígena. claro, pero podés evaluarlo igual. perfecto. Igual cuando revisemos el método, primero vamos a bichar la ficha de seguridad, el producto que ustedes elijan, buscar, obviamente, capaz que vos elegís ya, bueno, yo voy a evaluar el negro de humo, voy a buscar la ficha de seguridad, voy a buscar, porque también el cancerígeno también hay que ver si está catalogado, o sea, cuando dije catalogado, capaz que me expresé mal, tiene vestigios en ratas, o sea, no está identificado como producto cancerígeno para el ser humano, ¿sí? Pero cualquier material particulado en un uso no controlado va a generar algún tipo de cáncer a futuro, ¿sí? Uno dice, bueno, el ¿El polvo, silicio mismo? ¿El El polvo de acerrín, silicio? el acerrín, el polvo de madera, exacto, el polvo de la calle, del El silicio. barrendero, El silicio es ese. Silice se llama. seguro. Entonces vos decís, no está clasificado, pero el estar expuesto a ese material particulado te va a generar a largo plazo por acumulación algún tipo de cáncer. Podría. No estoy diciendo que ocurra, podría. ¿Sí? Después cuando veamos el método, lo revisamos y vemos su aplicabilidad o no para un producto cancerígeno. ¿Está? 100%. Igualmente, en el decreto 307, si no recuerdo mal, ¿dónde tengo yo mis decretos? Hoy estuve de auditoría y tenía los 200.000 decretos tirados arriba de mi mesa. Si no recuerdo mal, déjenme ver, hace mención en el artículo 9 a cómo tratar los productos prohibidos o controlados, ¿no? ¿Se acuerdan? sí. Perfecto. ¿Dónde está el artículo? Sí, Tiene que Creo alguien que pedir autorización para investigación, para los casos de investigación o es puntualmente una autorización especialmente de trabajo. Te lo estoy exacto. resumiendo, pero no me acuerdo bien cómo dice, ¿no? Más o Está menos, perfecto, José. Gracias por el aporte, está perfecto, José. Sí, sí, sí. Porque si no, también nos podremos parar. Ah, es cancerígeno, no lo puedo usar. Hay una salvedad de cómo tratar y cómo trabajar en forma segura esos productos. Porque te puede pasar que no puedas sustituirlo. O sea, la eliminación de las pinturas de plomo no fue, las tiramos, no las usamos más. Llevó años, años. Lo mismo con la eliminación o la disminución del uso del tolueno. En clase pasada, si no recuerdo mal, les conté de la nitrocelulosa.
Hablamos de la laca nitro, de cómo se almacenaba y lo que era la nitrocelulosa, ¿o no? Que es Sí, que altamente la, explosivo. Que era un explosivo. Bien, bien, José, bien, Rubén. Y justamente La llevaban llegó- los militares, ¿no era? exacto, Nadia, que llevaban los militares, se quedaron con eso en la cabeza. Uy, qué peligro esto. Bueno, Que eso van en llegó- alcohol, creo. exacto, exacto, se almacenan en alcohol para que no se sequen, para que esas como bolas, parece como unas bolas de algodón, no queden secas y cuando están en esas características son más explosivas aún. Entonces, eso nos llevó años eliminar ese peligro que teníamos identificado dentro de la planta. Era el mayor. ¿Se acuerdan que yo cuando empecé a hablar de los puntos críticos, ese era el principal punto crítico de la planta, ¿no? El merlón de almacenamiento y el uso de la nitrocelulosa. Nos llevó años eliminarlo. Lo teníamos identificado como un producto explosivo y lo seguíamos usando bajo determinados controles y demás. Entonces lo mismo pasa muchas veces con un producto que puede ser, en este caso, cancerígeno. Te va a llevar mucho tiempo eliminarlo y bueno, vas a tener que tomar controles y mediciones y formas de mantenerlo ahí bajo control, ¿sí? Después vamos a profundizar más en los solventes, pero vayan quedándose con esta idea. No es un único solvente orgánico, o es agua, ¿sí? O es una mezcla de solventes orgánicos. El de mayor proporción, por lo general, es el aguarrás, ¿tá? Eso como un dato hasta ahora. Después vienen, ahora nos quedan 2 minutitos y terminamos con esto y ya seguimos en el otro video. ¿Cómo estamos de hora? No tengo ni idea qué hora es. Bueno, ahora 8:25. nos queda un video más y ya terminamos. Los ligantes. ¿Se acuerdan que les dije? La tercera unidad de negocio que tiene la planta es la planta de emulsiones. Los ligantes es una emulsión, es una resina, tiene diferentes nombres. Se le llama ligante o resina o emulsión, se le puede llamar de diferentes maneras. Se fabricaba dentro de la industria de la planta de pintura zinca, era un ingrediente de la pintura también. O sea, esa unidad de negocio lo fabricaba la resina o el ligante y lo vendía. Pero también era proveedor interno de la propia planta para su uso en la fabricación de pinturas, ¿sí? Un ejemplo claro de lo que es un ligante o una resina, lo conocemos, es la cascola, ¿tá? Es una resina vinílica, ¿tá? ¿Qué pasa con la cascola? No sé si ustedes jugaban cuando eran chicos que se ponían cascola en la mano y se pelaban la mano, yo jugaba eso. Yo lo usaba mucho para maquillaje artístico, para hacer prótesis, para hacer envejecimiento y esas cosas, me encantaba, usábamos cascola, era una técnica, es una técnica que se usa muchísimo. Entonces, ese film es lo mismo que se hace que se pegue la pintura a la pared, ¿tá? Cuando se forma esa película, ese film, es como la pared, la pintura, perdón, queda adherida, ¿tá? Hay una reacción química y hay una relación estequiométrica, ¿tá? Se va a cortar. Cortamos acá y retomamos en el siguiente video y les termino la idea, ¿sí?